Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Cómo ayudar a alguien con diabetes? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y lo que quiero compartir con ustedes hoy es que en verdad, no hay ninguna intención de curar a los diabéticos. Jurado. No hay ninguna intención de curar. La única intención que existe es la intención de medicar. Si usted tiene un ser querido con diabetes, si usted tiene prediabetes y está viendo que se está acercando a la diabetes, es hora de que usted empiece a tomar acción. Porque, se lo juro, no hay ninguna intención de curar a los diabéticos. Le explico, fíjese. Los diabéticos tienen 4 veces más ataques al corazón que las personas que no tienen diabetes. Los diabéticos tienen 5 veces y media más cáncer que las personas que no tienen diabetes. El 72% de todos los diabéticos tienen alta presión. El 66% de todos los diabéticos usan medicamentos para los triglicéridos y para el colesterol. El 29% de los diabéticos padecen de depresión. El 43% padecen de insomnio. El 50% de los diabéticos está impotente, de los hombres están impotentes. La mujer diabética no está impotente porque no se pone impotente, lo que se pone es frígida, porque el nervio que le da la sensación se muere. Le puedo decir que no existe ninguna mina de oro tan productiva en términos de ingreso para la farmacéutica como la diabetes. Esa es la mina de oro de la diabetes. Entonces, señores, por favor, despierten, ¿ok? Dense en cuenta de que si usted tiene diabetes o tiene un ser querido con diabetes, usted le toca salvar a esa persona. Y le toca salvar a esa persona porque todavía las autoridades, las asociaciones médicas, las asociaciones de nutricionistas, los que se supone que saben, los que tienen las paredes llenas de títulos, están dando un mensaje estúpido y falso. El mensaje ese de que la diabetes se puede controlar contando calorías. Señores, llevamos 60 años contando calorías. Todo el mundo está más gordo y está más diabético. Es una falsedad. La única forma de controlar la diabetes es entender, que le entre en el casco, entender que si no se controlan los carbohidratos refinados, el pan, la harina, el arroz, la papa, el dulce, el helado, el mantecado y demás, no se puede controlar. Porque es lógico pensar que lo que mata al diabético es el exceso de glucosa, el exceso de azúcar en la sangre. Los diabéticos son la causa principal de amputaciones que existe, es la diabetes. La causa principal de diálisis es la diabetes. La causa principal de ceguera es la diabetes. Entonces, señores, si usted tiene a alguien con diabetes en su familia, un papá, una mamá, un hijo, un hermano, una esposa, un esposo, tiene usted que asumir responsabilidad. Yo le recomiendo seriamente que usted se consiga este libro como pueda, Diabetes sin Problema. Tengo miles de personas que después de leer esto han podido salvar a sus seres queridos. Me da pena que la gente se esté muriendo por pura ignorancia. Mire, acabo de venir de México. Por cierto, con la ayuda de este libro, Diabetes sin Problema, y los videos de Metabolismo TV, cualquier diabético puede controlar diabetes. La puede controlar al punto que le quiten la insulina, le bajen la metformina, le bajan los medicamentos para la presión. Inclusive hay hombres que les regresa la potencia sexual, hombres diabéticos, que como decimos, el pajarito sale cantando. O sea, que todo el cuerpo se puede recuperar, pero hay que hacer lo correcto, hay que hidratar el cuerpo, hay que darle suficiente agua. Si no toma agua, la diabetes no se puede controlar sin magnesio. Hay una serie de información que usted necesita saber. Ahora, fíjese, acabo de tener una experiencia así traumática, algo que me dejó así como impactado. Acabo de venir de Coahuila, estuve en Coahuila, México. Allá, pues muy amablemente me invita el gobierno de Coahuila, el licenciado, el gobernador Rubén Moreira y su esposa, la licenciada Villano, pues me invitan desde hace 3 años. Estoy dando seminarios de educación sobre control de obesidad, control de diabetes en Coahuila, en México. Y me encantan los coahuilenses, me encantan los mexicanos, me encanta el norte y demás, ¿no? Pero en esta última visita tuvo un impacto así emocional. Le explico. Me entrevistaron en televisión. Y entonces en televisión, pues estuve 3 veces en televisión, pero en una de las veces que estuve, pues la gente me hacía preguntas. Es un programa allá que se llama Marco Soriano, que lo ve medio mundo en Coahuila, ¿no? Un noticiero. Y entonces una de las preguntas que me hicieron en el aire fue, una persona allá me dice, oiga, si ya tengo hemodiálisis, que sí, que ya está haciendo diálisis, ya teniendo daño en los riñones, ya teniendo que ir a la máquina 3 veces en semana
a limpiarse la sangre. ¿Qué se puede hacer? Pues yo tuve que contestar esa pregunta con dolor, pero le dije la verdad, le dije, mira, francamente, las únicas personas que nosotros no podemos ayudar son las personas que tienen ya en diálisis, porque una vez que estás en diálisis, te van a reducir la cantidad de agua que te puedes tomar a 2 onzas, que son más o menos 60 mililitros. Con eso no puedes hidratar el cuerpo. No te van a dejar usar magnesio, que es un mineral vital para tu salvar los riñones. Así que una vez que tú llegas a hemodiálisis, de verdad que lo siento, pero ya no te puedo ayudar, ¿no? Yo te puedo ayudar con diabetes sin problema, con metabolismo TV, antes de la diálisis. Pero una vez que llegaste a la diálisis, perdóname, no puedes. Y eso lo dije en la televisión. ¿Qué pasa? 2 días después estoy dando una conferencia a un grupo de 850 personas frente a un sitio que se llama el Museo del Desierto, espectacular, allí en Coahuila, ¿no? Y tengo una fila como de 300 o 400 personas al final del seminario que están buscando que le firme el libro. Pues yo estoy ahí firmando el libro y cuando esté llegando a la fila al final me llega una señora que la tengo así pegada del alma porque me cambió para siempre. Ella se llama Doris y nunca se me va a olvidar. Doña Doris nunca se me va a olvidar. Una señora mexicana, 58 años de edad, una cosa así, y me dice, oiga, don Frank, yo vino para que le firmara el libro y le estoy firmando este libro, el libro Diabetes sin Problemas. Me dice, yo oí que usted dijo en televisión, aquí en Coahuila, que si la persona llegaba a diálisis, que ya no había nada que realmente se pudiera hacer, por lo menos desde el lado suyo, ¿no? Pues déjeme decirle que ese es mi caso. Y entonces se abre el pecho así, ¿no? Se abre el pecho así y me enseña una cánula, es un tubo que le meten así dentro de la piel, una cosa horrible, ¿no? Que es un tubo donde ahí conectan para entonces cambiar la sangre, ¿no? Y entonces esa señora está hablando conmigo, se echa a llorar, y me dice, yo vine porque yo no quiero que mis hijos, mis hijas, que están gorditas, que están prediabéticas, que mi esposo, les pase lo mismo que a mí, porque ya yo sé que yo no voy a durar, porque estoy haciendo la diálisis. Y como bien usted dice, no hay mucho que se pueda hacer, ya no se puede hacer nada. Pero yo quisiera hacer lo posible para que ellos no les pasara, ¿no? Entonces me dice doña Doris, y la tengo pegada al alma, me dice, yo sé, don Frank, que con este libro a ellos no les va a pasar. Y si yo hubiera tenido este libro hace un año, no me hubiera pasado a mí. Después de decir que, mira, yo quedé destrozado, ¿ok? Salí de ahí destrozado. Pero destrozado sintiéndome que, caramba, yo debía haber actuado más rápido para ayudar a gente como doña Doris, para que no tuvieran que llegar a la condenada diálisis. Porque déjeme decirle, después que usted llega a la diálisis, está tarde, me sigue, ya está tarde. Así que la diabetes se puede controlar. Hay que bajar esos condenados niveles de glucosa, de azúcar en la sangre. Se puede hacer fácilmente, comiendo de todo, con la dieta 3x1 y demás. Entonces, nada, los dejo con ese mensaje, amigos. Y los dejo con ese mensaje. Salven a sus seres queridos. Evítenle. La industria farmacéutica lo que lo quiere es medicar, no lo quiere saludable. Si ustedes están enfermos, están achacosos, tienen síntomas, pues entonces lo van a vender los medicamentos y eso evita que se le caiga el imperio. Edúquese para que salve a los suyos. Nadie lo va a venir a salvar. Salve usted a los suyos. Y lo único que puede hacerlo es con educación. Y eso se los comento, porque la verdad siempre triunfa.